Estamos en el 50, ni más ni menos que 50 gourmets. Aquí estamos para ver la feria más importante de gourmets de España. No os podéis perder este evento gastronómico que sin duda es esencial. Aquí de todo, atunes, frutas, frusilerías varias, jamón y bedul, como no, y todo tipo de cositas para que los grandes restauradores, pero también la gente que tiene gusto por la gastronomía, disfrute muchísimo de los productos tanto autóctonos, españoles, como de todo el mundo. Bienvenidos a la Semana de Gourmet. La empresa se llama Hermano Rodrigo Garbancho y una de nuestras marcas, la más conocida, es Ibedul. Porque además queremos que todo el mundo sepa que estamos en Ibedul, uno de los referentes de los jamones de altísima calidad españoles con una importación con una exportación brutal. Ibedul fue una de las marcas ideadas en los años 80. Mi referente, Antonio Rodríguez, sacó la marca Ibedul. Para él era siglas de ibérico y dulce. Nosotros, nuestra singladura arranca en los años 60. Nosotros somos la segunda generación. Somos del Valle de los Pedroches, el norte de Córdoba. Presumimos de tener la dehesa de bellota más grande de Europa, la bellota más dulce, y todo eso se tiene que traducir pues en un producto. Y el producto es el jamón de bellota 100% ibérico, que desde hace muchísimos años pues fabricamos en Hinojosa del Duque, que es concretamente nuestra patria chica. Cuéntanos eso de la beta, el dulce, que la gente sepa distinguir un Ibedul del resto. Concretamente, la beta es lo que consigue, digamos, aminorar la potencia de la sal. O sea, un jamón entrevetado, a la hora de la masticación, en la misma cantidad de sal que un jamón no tenga tanta beta, en el jamón sin beta parece que está más salado, y sin embargo en el jamón, en este caso de bellota ibérico, parece que está dulce. En realidad no está dulce, tiene sal, y tiene la sal que tiene que tener, porque es el conservante, es lo que crea el jamón y lo que le da esa potencia, ese color, ese aroma, ese bouquet. Pero vamos buscando, no ya, que lógico, desde el punto de vista sanitario, lógico, de la salud, el cloruro sódico no nos beneficia, en todo caso nos perjudica. Vamos buscando ese equilibrio de que el producto no tenga problemas de curación y sin embargo no tenga un sabor potente a sal, sino todo lo contrario. Tenga otros aromas, otras cosas que se lo da, pues, por ejemplo, la crianza de 3-4 años en bodegas. Estamos en Santomera, un pueblo ubicado en Murcia, y bueno, es verdad que nuestro producto estrella es la almendra frita. Trabajamos con muchos otros frutos secos, con todas las variedades, distintas elaboraciones, y somos una empresa ya de 50 años de tradición, de artesanía, y manteniendo siempre recetas artesanas y la mejor calidad de producto. Tenéis en un restaurante muy famoso también que se llama El Moments, que además es un restaurante gourmet absoluto, vuestros productos. Pero en toda España, ¿dónde estáis en general? Pues peninsularmente, prácticamente en todas las provincias, pero también trabajamos con exportación, ya sea a través de intermediarios que hacemos tanto marca Auro como marca propia de terceros, como directamente con el cliente final. Oye, ¿cómo surge Don Bocarte? Pues Don Bocarte surge hace 26 años, empezamos con el mundo de la anchoa porque estamos ubicados en Santoña, entonces allí lo que más conocen pues es la anchoa, es por lo que más fama tiene Santoña, y poco a poco, como venimos de una tienda delicatessen de gastronomía, nos gustaban mucho los productos gourmet, y entonces poquito a poco fuimos indagando, investigando qué nichos de mercado había en el mundo de la restauración como vacíos, ¿no? Donde podíamos buscar productos de gran calidad para dar un servicio al hostelero, a la tienda, al ama de casa, y llevar grandes productos tanto a los restaurantes como a las cocinas de casa. Y poco ha ido creciendo mucho la marca. Tengo un sábado, un domingo, no sé qué hacer con mi vida. Pues me llevo un par de cositas de Don Bocarte y apaño una comida fantástica. Perfectamente, esa es un poquitín la idea, que todo el mundo se sienta cocinero por un día, con productos de mucha calidad, buscar siempre materias primas muy buenas, hecho de una manera muy natural, sin conservantes, sin aditivos, que cualquiera pueda abrir un plato de Don Bocarte, unos arroces, y que piensen que lo ha hecho él perfectamente y que no venga de un industrializado, algo como muy elaborado.
maravilla italiana de gastronomía, con este tamaño de Veroni. ¿Cómo se hace esta mortadela? Cuéntame. ¿Cómo se hace? El producto de la mortadela es un producto de la tradición italiana. Nosotros tenemos 100 años de historia, este año 1925-2025. Estamos en el consorcio de la mortadela, así podemos... ¿Consorcio de la mortadela? Sí, consorcio de la mortadela de Bolonia. Así podemos, como se dice, dar al cliente la seguridad alimentar y la información correcta que el producto tiene una historia y una reglamentación muy particular. ¿Cuántos años ha sido tu padre el que ha llevado el legado de Josefina Manresa? Mi padre conoce a Josefina cuando tiene 15 años, cuando era un mañaco en Orihuela, y a partir de ahí él se empieza a enamorar de la poesía de Miguel, porque Josefina y mi padre eran vecinos, y empieza pues a conocerla todavía en el franquismo, en los años finales de los 60-70. Todavía no había muerto Franco, mi padre tenía ya estas relaciones con Josefina de amistad, e incluso algunos poemas de Miguel los escondía él en el maletero porque iban a estar más seguros, ya que mi padre no era nadie famoso, que los tuviera Josefina en su casa, que tuvo algún intento de censura, algún intento de inspección por parte del Ministerio de Propaganda, de propaganda franquista. Entonces, esto es un poco la relación que mi padre y ella tuvieron. Fue por un lado de amistad del pueblo y de amor a la poesía de Miguel, y por otro lado también una labor política, porque mi padre también llevó la gerencia de la editorial Cix en Madrid, y iban publicando cosas de Miguel en los últimos años del franquismo, cuando todavía no se podía, cuando empezaba a abrirse un poco, digamos, la última época aperturista de la dictadura, pero que todavía no se podía hablar claramente de esas ideas más republicanas que tenía Miguel. Bueno, Miguel Hernández tiene varias fases dentro de su poesía. La primera es más cristiana, más católica, cuando él empieza a leer a Calderón de la Barca, y eso es más bucólica, más metafórica, pero luego en el momento que viaja a Madrid empieza a conocer a Vicente Alessandre, a Lorca y a diferentes personalidades, empieza a entroncar también con un pensamiento más marxista, más republicano, y empieza a escribir más de manera política. Entonces, lo que ha hecho la izquierda, digamos, es acoger, digamos, muchos de los poemas de Miguel. ¿Por qué no lleváis dispuesta contra toda tiranía una hoz de rebeldía y un martillo de protesta?, que dice Miguel en El labrador de Masaire. Como algunos lemas, algunos poemas, Vientos del pueblo me llevan, que son grandes lemas o banderas de los que gran parte del espacio político republicano se ha apropiado para poder hablar de cuestiones de libertad que no hubo, digamos, después de la muerte de Miguel. Y yo decidí escribir esta obra un poco hablando de ese árbol biográfico, ¿no?, que recorre. El padre de Josefina se llamaba Manuel Manresa Pamies. Hay algo, mi padre, que lleva tiempo investigando. Justo está con el árbol genealógico de Josefina. Parece que tenemos una relación, el padre de Josefina, con el tío de mi padre, pero bueno, que todavía no te puedo garantizar que sea así, porque todavía no está del todo demostrado. Sigue mi padre con investigaciones en registros de la administración y tal. Pero bueno, sí, aparte de lo familiar, que al final que sea sanguíneo no para mí no es tan relevante, es más una cuestión como de haber compartido ese espacio, Josefina y mi padre. Y yo calculo que desde a finales de los 60, igual del 68 hasta el 86, 87, ya cuando muere Josefina, empieza a estar ella ya muy mayor, a lo mejor casi 20 años, un poco menos, a lo mejor es el tiempo que mi padre se inspira de la poesía de Miguel y de Josefina. La obra, además, lo que nosotros queremos plantear en Josefina es cómo se construye un legado. Esta ha sido la pregunta que todos los días en la sala de ensayo estábamos haciendo: ¿cómo construimos un legado? ¿Cómo se construye un legado? ¿Qué me ha contado mi padre? Mi casa se llamaba Silvos, por los silvos del pueblo de Miguel Hernández. Yo escribo esta historia también pensando en lo que mi padre me puede o no me puede contar sobre Josefina, por lo que sabe, lo que no. Como que hay ahí una serie de historias y de anécdotas y de misterios también, que me parecían interesantes trasladar al espectador, y que el espectador saliera también con la pregunta de
hay aquí, que me falta por descubrir, que puedo llegar a saber si sigo investigando sobre esto. La obra de Josefina es cómo se construye un legado. Y en este caso es mi legado, mi historia con mi padre, la historia de mi padre con Josefina con Miguel, y la historia obra? de Josefina con Miguel. Eso es lo que Entonces, te iba a preguntar. Miguel le escribe a Josefina. Josefina le escribe a mi padre. Hay cartas de Josefina a mi padre. Y mi padre me cuenta a mí. Entonces yo decido devolver esto para cerrar de alguna manera este círculo. Qué bonito. Este es un poco la pregunta de Y la lo obra. transformas en una obra teatral. Y es una obra que ha pasado por varias fases. Al principio iba a ser un diálogo entre la actriz y creadora también Natalia Zamora conmigo. Al final hemos decidido centrarnos en la figura de Josefina, porque a través de Josefina vemos que Josefina es la que teje, nunca mejor dicho, porque ella era costurera, la que teje el legado de Miguel. La que escribe, la que divulga, la que esconde, la que protege ante la censura todo lo de Miguel. Sin Josefina no hubiera habido Miguel Hernández, no hubiéramos conocido todo lo que sabemos de Miguel. Tú piensas que hay 400 cartas que Miguel Hernández le escribe a Josefina y se conservan 340. Es una barbaridad. Una barbaridad. Cartas, te estoy diciendo, que se escriben en papeles higiénicos de la cárcel, en hojas de contabilidad antiguas que Josefina esconde en una lechera para que no se lo vieran los de la censura. O sea, cartas que muy fácilmente por el propio material se podría haber descompuesto. ¿Y las ha conservado? Y ella ha conservado unas 340 de las 400 que están publicadas en el epistolario de Miguel Hernández, y nosotros nos hemos inspirado en estas cartas para una parte de la obra que no te voy a contar, Pero que es maravilloso. pero que basa gran parte de la idea de la dramaturgia, sí. Miguel, tú imagínate, 400 cartas. ¿Quién hoy en día le escribe 400 cartas a una persona por amor? ¿Cuánto tiempo estuvo preso Miguel Hernández al final? Miguel lo estuvo hasta que empezó a enfermar de tuberculosis, fueron como 3 años, algo así ya. 400 cartas Sí. en 3 años son muchas cartas. También hay algunas cartas de estas 400, perdóname, que fueron de antes, de su época en Madrid, todavía en la fase de la guerra, todavía cuando Miguel, por ejemplo, fue a la Unión Soviética, cuando viajó a París como parte del miembro de la política republicana. Hay un compendio de cartas, pero ya no es la cantidad tampoco, sino la manera de hablar. Cómo este poeta le escribe a ella, mi queridísima, mi inteligentísima, mi guapísima, es increíble. Y cómo ella, como ella misma dijo, solo es una mujer sencilla de la que Miguel Hernández se enamoró, de manera humilde va guardando, va conservando, va escondiendo. Cuando llega el funcionario Patagorda, que es un señor que decide entrar en la casa de Josefina para ver si tiene una pistola, que realmente lo que quería era coger todos los poemas de Miguel y las cartas y quemarlas, ella muy hábilmente consigue llevárselas a casa de la hermana de Miguel y va escondiendo poco a poco todo el legado de Miguel, y lo consigue publicar parte de estas poesías en Argentina, y va llevando durante 40 años sin dejar de llevar el luto. Y la cuestión es que el segundo hijo también fallece antes de que empiece a enfermar Josefina. Claro, lo que pasa aquí con Josefina es que Josefina empieza a llevar el luto porque matan a su padre, muere su hijo, muere su madre y luego muere Miguel. Y ella va encadenando lutos, vestida de negro, va encadenando lutos, y ya llega un momento que ya no se quita el luto. Y Miguel le decía, Josefina, quítate el negro, que está más guapa. Y ella decía, no, respeto, negro, una especie de Bernarda Alba. Bueno, mamá, ¿qué pasa? Ramiro, Eduardo, Alejandro, me voy a quitar la vida. ¿Cómo empieza el tema del corto? ¿Y por qué la idea de esta mujer que protagoniza el corto? El comienzo además nos pilló a los dos, a Guille como a mí, los dos directores, trabajando para esta tele, que estábamos, Lo cual me encanta. Estábamos en el Festival de Alicante hablando de la vida, y nos pusimos a hablar un rato de la muerte, ¿no? Que teníamos como visiones un poco distintas los dos de la muerte, de lo que significaba para cada uno. Y bueno, Guille hablaba del miedo que le daba la muerte, y a mí era una cosa que no tengo ese tipo de miedo, pero sí que hablamos de lo curioso que es para algunas personas, como que son conscientes de su propia muerte, de que saben que
o les queda poco, si son enfermedades terminales como puede ser el Alzheimer que no tiene cura o el cáncer y tal, pues bueno, son enfermedades que al final te obligan a ser consciente de cuándo te vas a morir, y que es una sensación que no parece muy humana, a pesar de que todos los seres humanos conviven con la muerte todos los días, porque pues o por familiares o por experiencias propias, al final es una cosa dentro que es muy humano, pero que esa sensación de ser conscientes de tu propia muerte no nos parecía muy humana, y a partir de ahí pues empezamos a indagar un poco, nos empezaron a ocurrir personajes, juntamos su familia con la mía, con el tema de los hermanos, que también las relaciones entre hermanos nos parece como muy, muy interesante, y eso, y en relación con, en este caso, una madre, podría haber sido un padre, pero queríamos que fuese una madre como con mucho poder, ¿no? Que las madres es un icono en la familia que es digno de estudio, o sea, realmente tienen el poder de la familia y lo controlan todo, tienen influencia en todo y nos influencian nuestro crecimiento y demás en nuestro desarrollo. La madre al final es como la gran matrona, es como el vínculo genealógico que une unas generaciones con otras, pero también es la gran educadora, ¿no? Es como que siempre ha caído sobre esa mujer, sobre esa raíz femenina, el valor del ser humano, de la pervivencia del ser humano, ¿no? Sí, totalmente. A ver, o sea, históricamente al final la madre, por cuestiones de patriarcado y tal, siempre le ha recaído el papel de educador. Ahora está cambiando un poco más y ya está más repartido, pero sí que hay una parte, yo creo, también biológica en ese sentido, ¿no? De que parece que, sobre todo para el hijo, la madre es todo, o sea, es todos los valores y tal, y bueno, nosotros queríamos reflejar precisamente en los hermanos las diferentes formas de influenciar que tiene la madre en sus hijos, porque cada uno de los hermanos son muy distintos los unos de los otros. Bueno, y en el corto nosotros retratamos pues eso, la forma en la que los hijos aceptan o no aceptan que su madre se quiere morir, y que es una decisión que ha tomado desde la lógica, es una decisión premeditada, ¿no? Y los hijos, pues bueno, algunos se lo toma bien, otros no se lo toma tan... ¿Y ahí el título? Sí que hubo complicaciones de producción, como tienen todos los cortos de este calibre, pero fue muy sencillo, sobre todo con los actores, y gracias a ese pedazo de casting que pudimos hacer, la verdad, porque... Se lo agradecemos a Ana Durán. Se lo agradecemos a Desde Ana aquí, Durán, que se portó de cine. Sí, porque la verdad que fue muy sencillo, sobre todo a nosotros, que es nuestro primer corto. Bueno, Guille ya había dirigido otro corto, pero era el primero que escribíamos y dirigíamos juntos, era el primero que yo dirigía, y fue muy sencillo porque el apoyo de los actores desde un primer momento fue total. O sea, ellos leyeron el guión y nos dijeron: yo quiero participar en esto porque se ve una idea consolidada, que es una cosa que en los primeros cortos a veces las ideas se echan todas en un guión y se echan todas en una planificación técnica y tal, y a veces está un poco difuso porque quieres contar muchas cosas, y este corto cuenta muchas cosas, pero creemos que nos centramos mucho en una idea central, que es el de la muerte, y sobre todo el de la aceptación de la muerte. Y fue muy divertido. Fue en algunos momentos un poco caótico porque la escena final, la de la poza, no estaba previsto que lloviese y se puso a llover, y claro, un equipo de 15 personas de repente empezó a caer lo más grande, la poza empezó a subir y fue venga, hay que rodar, que esto se llena y que es peligroso, que la poza no tiene fácil acceso y tal. Y bueno, eso fue divertido, un poco caos, pero fue muy divertido y muy chulo de rodar, porque yo creo que queda una imagen muy bonita con la lluvia y tal. El club de lectura surgió en 2012 o 2013, y entonces desde entonces no hemos dejado nunca de vernos una vez al mes para comentar un libro. Entonces después, la única excepción fue durante la pandemia, que durante unos meses no nos vimos. No, pero lo haríais telemáticamente. Lo hicimos telemáticamente una vez, pero a mí me gusta porque ellas dijeron: ¿sabes qué, Marga? Así no.
así no. O sea, vamos hablando, si queréis algún mensajito y esto, pero esto de hacerlo por Zoom nos deshumaniza y nosotras enseguida que podamos nos volvemos a ver. Entonces eso fue chulo, porque muchas cosas durante la pandemia se volvieron digitales por necesidad y luego ya se quedaron así. En cambio, ellas dieron un buen ejemplo, yo creo, de decir, mira, pues no, queremos vernos las caras, sentir que la otra está cerca, ¿no? Entonces eso también es un punto que demuestra, o sea, que la peli hace hincapié en eso, ¿no? Yo creo que en esta película intentamos también hacer una defensa de los encuentros reales entre la gente, que creo que son muy importantes, y aquí, claro, gran parte de la peli son las charlas y los paseos que tienen entre ellas, y a través de eso es como van, no solo comentando los libros que van leyendo, sino también sus preocupaciones, sus miedos, sus sueños, sus recuerdos, ¿no? Entonces eso hace que todas las charlas que están reflejadas en la película no sean en general banales, sino que siempre tocan temas importantes. ¿Cuándo decidís que de ese club de lectura vais a sacar una película? Fue después de llevar, pues eso, de más o menos 10 años, dije, bueno, yo siempre pensaba, bueno, estas experiencias, toda esta sabiduría, estas bromas, estas confidencias, algún día tendría que aprovecharlas de alguna manera como material narrativo. No sabía exactamente cómo, pero surge un día, yo creo que una de ellas contó algo especialmente emotivo y a la vez divertido, y le dije, es que esto tiene que estar en una película, ¿no? Tal. Y lo estuve pensando, y entonces fue cuando dije, bueno, sí, como tengo un equipo pequeño con el que siempre trabajo y tal, les dije, ¿qué os parecería si lo hablamos, lo organizamos y grabamos una peli de cómo vosotras vais a celebrar los 10 años del club? Porque tú tienes una productora. Sí. ¿De cine? Sí. ¿Cómo se llama? Sí. Nu Films. Y ya llevabas haciendo producciones para otros. Bueno, de hecho nosotros hemos producido bastantes cositas nuestras también, y luego también anuncios y cosas para otros. También yo soy montadora, o sea, llevamos tiempo en el cine, pero en nuestra productora, pues por ejemplo, produjimos mi primer largo de ficción en 2017, que se llama Bittersweet Days, y que hoy está en las principales plataformas, así que estamos muy contentos. Luego produjimos, por ejemplo, algunos cortometrajes, como uno que se llama Donna en 2020, y bueno, vamos haciendo, ¿no? Entonces siempre vas con el radar puesto a ver cuándo surge, ¿no? Últimamente he estado escribiendo mi segundo largo, y entonces estaba un poco parado el tema de producción propia, digamos. Pero yo dije, bueno, esto tiene que salir. ¿Y qué os parece si lo hacemos ahora, no? Mi punto de vista, obviamente, está claro. Es decir, como directora. Claro, yo de formación soy periodista, ¿no? Antes de dedicarme al cine, trabajaba de periodista, estudié periodismo y tal. Entonces yo me acuerdo que siempre nos decían, claro, la objetividad como tal nunca existirá, porque siempre hay un narrador, ¿no? Que es el que hace de puente entre lo que intenta narrar y el público, ¿no? Entonces al final siempre habrá ese canal, ¿no? Por el que pasa la información o la narrativa o lo que sea. Entonces, claro, yo soy ese canal. Vamos a proyectar en Matadero el 22, 23 y 24, coincidiendo con la Noche del Libro y tal. Después en Palma va a estar en el Cine Rivoli y en el Cine Ciutat, que la verdad es que todo el mundo nos ha apoyado muchísimo allí. Todas son de diferentes sitios, pero todas viven ahí.
en Palma, y luego también en el Texas, en Barcelona. Es verdad que nuestros distribuidores pensaron que era una buena fecha porque la gente parece que durante el mes de abril como que refuerza más esa idea de intentar fomentar la lectura, los clubs de lectura, los encuentros literarios y tal, ¿no? Entonces es como, vale, bien, pero nosotros estamos abiertos también a pases en bibliotecas, casales de barrio, librerías, espacios grupales, así que nos van llamando incluso y nos dicen, ay, somos un grupo, nos gustaría verla, tal, ¿no? Entonces eso se está generando algo muy bonito.